Es para mí un gusto poder saludarlos una vez más dentro del canal en red Todos Somos Toastmasters en una nueva edición del programa El Poder de la Oratoria. En esta ocasión tengo la oportunidad de trabajar con ustedes dentro del área de la oratoria. Quiero recordarles que hace apenas una edición hablábamos de una de las técnicas de la oratoria profesional más importantes. Hablábamos de la respiración diafragmática y de cómo el correcto uso de nuestra respiración nos puede beneficiar para evitar problemas de salud que pueden llegar como una consecuencia arraigada al constante uso de la voz. En esta ocasión tengo la oportunidad de trabajar con ustedes otra técnica de la oratoria profesional que es complementaria a esa respiración diafragmática. Y hoy voy a hablarles de la impostación. ¿Qué es la impostación de la voz? ¿En dónde surge? Surge hace ya más de 2000 años, en aquel periodo de la Magna Grecia, cuando los oradores se enfrentaron ante una enorme disyuntiva. Tenían que hablar ante públicos muy grandes y no existían el tipo de aparatos que tenemos hoy en día gracias a la tecnología, como lo son los micrófonos. ¿Cómo hacer entonces que tu voz pueda llegar hasta la última silla del ágora sin que te lastimes? Esa era la interrogante que se tuvo en aquella época. Y entonces se diseña la técnica de la impostación, que hoy viene a complementar el conocimiento de todos los oradores profesionales para poder hablar de una manera más específica ante un auditorio grande sin lastimar nuestra voz. Aquí se encuentra entonces la técnica de la impostación. Voy a explicar, tal vez con las palabras más sencillas, de qué se trata esta técnica. En pocas palabras, consiste en elevar nuestro paladar blando para poder amplificar el sonido que nosotros producimos al hablar. Esto hace que nuestra voz adquiera un tono más gótico al momento de hablar. Suena más gruesa nuestra voz, por decirlo de alguna forma. Es lo que se le conoce como la voz del orador. No es lo mismo cuando nosotros hablamos en una pequeña charla, en una conversación con algún amigo, o cuando hagamos a lo mejor una conferencia incluso, que podemos hacer uso de un micrófono, a cuando nosotros damos una pieza de oratoria de manera profesional. Eso implica un conocimiento de otro tipo de técnicas, como lo es en este caso la técnica que les he mencionado. Ahora bien, ¿cómo podemos descubrir en qué parte se encuentra el paladar blando? Les recomiendo tocar con sus dedos la parte de sus dientes. Verán que hay una parte trasera de los dientes. Ahí traten de tocar con la punta de su lengua. Posteriormente, deslicen su lengua hacia atrás, como si quisieran llegar a tocar a donde está la campanilla de la garganta. Ahí se darán cuenta cómo tenemos un paladar duro atrás de los dientes y posteriormente llegamos a lo que es nuestro paladar blando. Ese paladar blando es flexible, como su nombre lo indica, es blando y puede elevarse o bajarse. De esta forma, nosotros cuando bostezamos, elevamos ese paladar blando. Lo mismo tenemos que hacer para poder impostar nuestra voz. Es necesario elevar el paladar blando para que de esta manera se ponga a manera de cúpula y podamos entonces proyectar el sonido de una forma más potente. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen al elevar el paladar blando? Los beneficios son muy claros. Se puede proyectar una voz más fuerte, pero además el beneficio más importante es que nuestras cuerdas vocales no hacen ningún tipo de esfuerzo. Esto es importante, porque si lo combinamos con la respiración diafragmática, entonces tenemos el correcto uso de la voz al dar una pieza de oratoria al público. La voz suena distinto, como les mencionaba, y les voy a dar un ejemplo. No es lo mismo esta voz con la cual yo estoy comunicándome con ustedes, así yo elevo el paladar, y entonces la voz suena completamente diferente. No es que yo esté tratando de simular una voz diferente a la voz que yo utilizo normalmente. Tampoco estoy forzando mi garganta. Únicamente se eleva el paladar blando
y entonces sale esa voz más potente que hasta nos da esa imagen de autoridad que debe de tener un orador al dirigirse ante un público. Recordemos que tenemos la enorme responsabilidad de persuadir al público. Y si el público ve esa imagen de un líder fuerte frente a ellos, puede llegar más fácil a esa persuasión. Esta técnica no solamente la utilizan los oradores profesionales, también se utiliza en el canto. Y aquí les quiero poner ejemplos que les sirvan para sensibilizarse ante lo que es un sonido impostado. Imaginen, por ejemplo, un cantante de música popular. Obviamente no suena igual que un cantante de ópera clásica. Los cantantes de ópera clásica utilizan también la impostación de la voz. Aquí les recomiendo escuchar tal vez a cantantes como Enrico Caruso, como María Callas, tal vez acudir a la música, si pensamos en un ejemplo más actual, de Ana Netrebko. Y ahí nos daremos cuenta cómo la voz suena completamente diferente a como a lo mejor sonaría un cantante que nos va tal vez a interpretar una melodía de una balada o de la música pop. Ahí es a donde vemos esa diferencia. Lo mismo aplica en la oratoria. No es lo mismo una persona que únicamente va a dar una plática o a lo mejor va a dar una conferencia, como les mencionaba, haciendo uso de un micrófono, a una persona que tiene una plaza pública y su voz debe de llegar hasta la última silla. Ahí entonces se requiere de este conocimiento técnico profesional de la oratoria que hoy tuvimos la oportunidad de adquirir. Recuerden que este tipo de estrategias nos sirven para cuidar nuestra voz. No hay nada más importante que cuidar nuestra salud. Cuando se adentra uno en el estudio del canto, hay algo importante que se le dice a aquellos que están empezando a aprender de la música. Se les dice que no es lo mismo cantar que hacer uso de cualquier otro instrumento musical. ¿Por qué? Porque nosotros podemos romper una guitarra, se puede romper la cuerda de un violín, puede tal vez zafarse la tecla de un piano, y siempre habrá alguna reparación que nosotros podamos hacer al instrumento o en su caso comprar otro instrumento. Sin embargo, con la voz no sucede igual. Si nosotros dañamos nuestras cuerdas vocales, no podemos comprarnos otras cuerdas vocales, no podemos comprarnos otra voz. Tal vez pudiésemos pasar por procesos muy dolorosos, por operaciones bastante difíciles, a lo mejor por procesos de sanación muy prolongados, pero aún así nuestra voz nunca va a quedar como estaba en un principio. Siempre quedaremos un poco sensibles, porque nuestro cuerpo no es tan fácil reemplazarlo. Es por eso que quiero exhortarlos a que cuiden su voz, a que cuiden sus cuerdas vocales, a que hagan uso de este tipo de técnicas avanzadas de la oratoria profesional, sobre todo aquellas personas que por su profesión, por su labor, tienen que estar tal vez, pensemos, 3, 4, 5 horas frente a un salón de clase, o tienen que estar durante 8 horas seguidas junto a un teléfono solucionando los problemas tal vez de una empresa. Aquellas personas que tienen que hacer un uso muy constante de su voz. Es importante cuidar este instrumento tan preciado para que entonces podamos seguir haciendo uso de él, y qué mejor de una manera profesional, consciente e inteligente. Fue para mí un enorme gusto haber podido compartir una edición más de este programa El Poder de la Oratoria. Reafirmamos el compromiso de vernos dentro de 15 días y además va a ser un programa muy especial porque esta vez vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante, que son los concursos dentro de la organización de Toastmasters. Aprovechando que ya se acerca la Convención Nacional de nuestro Distrito 34, en donde habremos tal vez de participar algunos y otros de estar como espectadores. Otros tal vez tengan la difícil labor de juzgar el trabajo de sus compañeros, de los demás socios de la organización dentro del concurso. Entonces hablaré un poco de estos concursos que tenemos, ya sea de la oratoria formal, de la improvisación, del jueceo, para aprender un poco más de cómo la oratoria permea dentro de nuestra organización. Les agradezco su presencia y espero vernos dentro de 15 días. Muchas gracias.